bien, vamos a empezar. Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a hablar de la patología del sistema inmunitario. El sistema inmune, ¿no?, tiene características muy importantes. La principal de ellas es la que llamamos tolerancia, que es la capacidad de reconocer lo propio frente a lo extraño. Entonces, esta característica fundamental que nos defiende a nosotros de diversas patologías, ¿no?, infecciosas, bacterianas, virales, micóticas, ¿no?, van a hacer que nuestro sistema inmune nos mantenga, nos defienda. Pero sin embargo, nuestro sistema inmune también puede fallar y actuar a veces por defecto, por exceso, y la tolerancia verse afectada, apareciendo enfermedades como, por ejemplo, la autoinmunidad, ¿no?, la inmunodeficiencia y la hipersensibilidad, que es lo que vamos a tratar hoy día, este tipo de patologías. Sí me están escuchando, ¿verdad? Por ahí escuché a alguien que me marcó. ¿Sí me están escuchando? Sí, se le escucha. Ya, gracias, gracias. Otras características que también tiene el sistema inmune son, por ejemplo, la especificidad, que es una característica que va a permitir que microorganismos distintos estimulen respuestas inmunes distintas, específicas para cada uno de ellos. La diversidad, que tiene que ver con un gran repertorio de células, ¿no?, sustancias, receptores que van a encargarse de esta actividad. La característica de la memoria, que indica que las respuestas van a ser mucho más específicas, más rápidas, más fuertes, debido a la exposición frecuente y repetida a un mismo microorganismo. La especialización, que tiene que ver con optimizar la respuesta frente a microorganismos distintos, o la autolimitación, que es un fenómeno o un mecanismo de regulación del sistema inmune para no actuar, por ejemplo, por exceso, ¿no? Y la de la ausencia de autorreactividad, que impide la producción de lesiones durante este tipo de respuestas. Muy bien, entonces tenemos tres tipos de respuestas de nuestro sistema inmunológico. Respuestas inmunitarias excesivas, respuestas inmunitarias insuficientes, o respuestas inmunitarias inadecuadas, que vendrían a ser cuando nuestro sistema inmune está alterado. El primero de ellos, el más frecuente también, es la respuesta inmunitaria de tipo excesiva, es decir, los cuadros de hipersensibilidad, que es cuando nuestro sistema inmune reacciona frente a elementos que no deberían ser considerados extraños o elementos inocuos. A la gran mayoría de la población no le produciría. La hipersensibilidad se la reacción inmunitaria exacerbada, que va a producir un cuadro patológico. Perdón, ¿me desconecté? Sí, doctora, disculpe, se desconectó hace unos 2 minutitos. Perdón. Gracias, gracias. Avísenme así. Uy, pero yo veo que sigo aquí, sigo conectada. Voy a desconectar aquí. Ya. Sí, sería tan amable de repetir, por favor. Ay, es que veo que estoy en rojo mi internet aquí. A ver. Vamos a intentar continuar. Si vuelvo a desconectarme, por favor me avisan. No sé, parece que es el internet que estoy en rojito. Les decía entonces que el término de hipersensibilidad se llama así a la respuesta inmunitaria exacerbada, que va a producir un cuadro patológico, ¿correcto? Y Doctora, disculpe, no se le logra escuchar. Su internet está fallando. Mejor dicho, el Blackboard, porque acaba de votar a varios chicos. Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, una reacción al polen. Doctora, disculpe, se desconectó nuevamente, sí. Nos quedamos en la hipersensibilidad. Una diapositiva antes de esa todavía. Ya, un segundito. No sé qué es lo que pasa con mi internet. Voy a ocultar aquí, dejar de compartir. Cuando habla
Se va. Ya, denme un minuto, voy a cambiar de computadora. Denme un minuto, por favor. Las inmunoglobulinas E y que se van a... perdón, ¿me desconectó otra vez? Doctora, se estuvo reconectando como 5 entre 10 minutos, no se le escuchó lo que dijo. Ay, Dios, ¿qué pasa? No sé, Nos ya el quedamos en internet está un poco bajo. Sí, nos seguimos quedando Sí. en hipersensibilidad. De ahí no hemos Ya. pasado. Sí, doctora, intentamos comunicarnos con usted, pero Sí. al parecer usted no se dio cuenta de que se había conectado. No, yo recién escucho cuando marcan el botón ahí y por eso les pregunto, pero no, yo sigo porque no me doy cuenta. Ve, ahorita no los escucho, por ejemplo. Sí, Camila, dígame. Bacán es porque está compartiendo Doctora, pantalla. Con datos. sale la idea de que, por ejemplo, arrastre su documento No. en la parte donde dice compartir contenido y en la parte superior aparece agregar archivos y usted solamente arrastra su PPT y lo coloca ahí y se proyecta. Simplemente usted le da clic para Sí. avanzar. Pero así igual no van a escucharme la explicación. Es que el compartir pantalla creo que ¿Cómo toma más podría internet. Ajá, complica la señal en internet. Ok. Ya, entonces, ¿cómo hago? Me dice compartir aquí. Sí, doctora, A ver, ¿podría convertir la PDF o de frente poner su PPT en compartir archivo? Sí, doctora, o alguno de nosotros podría compartir el PPT para que usted solamente tenga que explicarlo y no tenga tanto sobrecarga en su red. A ver, voy a intentarlo ya. A ver, pero me va a tomar tiempo. Ajá. ¿Y cómo lo...? A ver, denme un minutito ya. Un segundito. Sí, doctora, por ejemplo, ahorita se le escucha normal, pero cuando comparte pantalla sale que se está reconectando y en ese momento no se le escucha nada ni se ve nada tampoco. Que compartir archivo, ingreso a archivo, agregar archivo. Ahora agregar archivo. Sí, doctora, arrastra su PPT y lo suelta en la parte de agregar archivos. Y ahora ahí. Ya, a ver, está cargando un minutito. Ya, está convirtiendo, está cargando. Ya, Sí, doctora, ya, ahí sale. Ahora ¿qué hago? Le doy ahí encima, ¿no? Sí, ahí encima te doy. Sí. Claro, doctora, dice presentar diapositiva, algo así. Ahora. Compartir ahora, ajá. ¿Sí, compartir ahora? ¿O cómo hago? En compartir ahora, sale en la parte inferior, sale compartir ahora y le da clic a la primera diapositiva. Acá, ok. Ya, estoy compartiendo con ustedes, ¿están viendo? ¿Sí? ¿O tengo que volver a compartir ya? Todavía ya, ahí no, le doy. ya, ahora sí está cargando el archivo, doctora. Ya está, listo. Ya, ok, ahora sí, ya. Gracias por ayudarme. Bueno, nos hemos quedado en esta parte que estábamos hablando de cuando nuestro sistema inmunológico actúa por exceso, ¿correcto? Habíamos estado hablando entonces, con esta, ¿no? Ya, habíamos estado hablando de las reacciones, bueno, pero ya no tengo plumoncito, así nomás, no encuentro plumón. En la parte... Estábamos hablando de las reacciones... En la parte superior sale un punterito. ¿Está? En la parte, en la parte superior de la diapositiva sale un punterito para que pueda indicar, ¿no? En qué parte está. La misma diapositiva, ahí está en la parte superior. Sale como herramientas y ahí hay un punterito en forma de triángulo. Parte superior izquierda. Ya, ok. Ya le di. Puntero. Ya, correcto, gracias. Entonces, gracias, muchas gracias. Estábamos hablando
de las reacciones de hipersensibilidad y habíamos dicho que habían 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad, que acá estaban, la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 4, que aquí estábamos mostrando un cuadrito para poder ver esos tipos de reacciones de hipersensibilidad. Habíamos dicho que la hipersensibilidad tipo 1, pues era la hipersensibilidad de tipo inmediata, ¿no? La que estábamos hablando nosotros al principio de la clase, que era la alergia o la anafilaxia. Y esta respuesta tenía que ver con la presencia de antígenos ambientales, antígenos solubles, que desencadenaban la unión de un antígeno con un anticuerpo, nuestro antígeno, ¿no? Y nuestro anticuerpo, que es la inmunoglobulina E, y que esta se va a encontrar en la superficie de los mastocitos, como ahorita vamos a ver, y estos van a liberar sus sustancias directamente al torrente sanguíneo, a los vasos sanguíneos, produciendo cuadros como la rinitis, como la alergia, como el asma. La hipersensibilidad tipo 2 es una hipersensibilidad de tipo citotóxica, es decir, es una hipersensibilidad en la cual tenemos anticuerpos, que pueden ser inmunoglobulina G principalmente, y que van a reaccionar contra antígenos que van a estar presentes en la superficie de las células o en la matriz extracelular y que van a producirse una destrucción de estas células, ¿no? A través del sistema del complemento. Entonces, acá, por ejemplo, el ejemplo es la alergia a la penicilina. La tipo 3 es un tipo de hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, es decir, los antígenos y los anticuerpos se unen dentro de la circulación formando complejos bastante grandes, ¿no? Antígeno, anticuerpo, y estos van a viajar por el torrente sanguíneo, depositándose en los tejidos y produciendo destrucción tisular, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad del suero. Y la tipo 4, que es la hipersensibilidad de tipo celular, aquí si ustedes ven, está mediada por células, linfocitos T, ¿no? Va a ser una hipersensibilidad más lenta y la inflamación va a depender específicamente de estas células que van a tratar o de aislar al antígeno, produciendo granulomas, en los cuales vamos a ver enfermedades que tienen que ver con la formación de granulomas por o de matriz de contacto o destruyendo al antígeno, ¿no? Produciendo una muerte celular. Muy bien, entonces, en la hipersensibilidad tipo 1, que es la reacción alérgica, que ya dijimos que tiene que haber una previa sensibilización, ¿no? Esta hipersensibilidad se va a dar por la secreción de una sustancia, la inmunoglobulina E, la cual se va a liberar en forma descontrolada. Normalmente se acepta que más o menos hasta 100 unidades mililitros de esta inmunoglobulina puede encontrarse como un conteo estándar en personas que no son alérgicas. Sin embargo, en las personas alérgicas vamos a encontrar valores mucho más altos que estos, como vamos a ver en otra diapositiva, y esta inmunoglobulina de tipo E se va a unir a receptores en la superficie de los mastocitos y de los basófilos. Entonces, va a cubrir a esta célula de inmunoglobulina E, sensibilizándola de esta manera. Y con posteriores contactos con el alergeno, las inmunoglobulinas E se van a entrecruzar y van a producir la degranulación de las células y la liberación de mediadores preformados activos, ¿no? Aquí están la histamina, los leucotrienos, las prostaglandinas y también la formación de nuevos mediadores. Hacer vasodilatación y contracción del músculo liso. Entonces, esta hipersensibilidad es inmediata, hemos dicho, en estos individuos, yo marco acá, en estos individuos presensibilizados. Aquí tenemos un esquema para ver la primera exposición y la segunda exposición que tenemos. En la primera exposición, o sea, en la fase de sensibilización, la célula presentadora, que viene a ser nuestro macrófago, va a estar en contacto
con el alergeno y fragmentos de este alergeno van a ser presentados a los linfocitos T, los cuales van a comenzar un proceso de secreción de interleuquinas 4, ¿no? Para que los linfocitos de tipo B se transformen en células plasmáticas y comiencen a liberar grandes cantidades de inmunoglobulina E, las cuales se van a adherir a la superficie de los mastocitos y van a sensibilizar. En este momento, esta célula va a entrar en reposo. Quiere decir que mientras no tenga contacto otra vez con el alergeno, no va a producir ningún síntoma. Sin embargo, una segunda exposición con el alergeno va a permitir que se active, ¿no? Esta célula efectora, el mastocito, y va a activarse una cascada enzimática en la membrana a través del ingreso principalmente de iones de calcio, que va a permitir que estos mediadores preformados, ¿no? Principalmente la histamina, acá están los leucotrienos, comienzan a liberarse con rapidez y se liberan directamente al torrente sanguíneo, porque recordemos que estas células se encuentran en los vasos sanguíneos, o en las cercanías, mejor dicho, de los vasos sanguíneos, y en zonas subepiteliales, ¿no? Por lo tanto, sus efectos son inmediatos. A la vez, otros mediadores van a comenzar con rapidez a formarse. Ok, entonces, ¿cuáles son las sustancias, los alergenos que podemos tener? Son diversos, ¿no? Hay alergenos, por ejemplo, como ustedes ven acá, ¿no? Que pueden producir reacciones sistémicas, como el veneno, por ejemplo, el maní, algunos tipos de drogas que pueden utilizarse, ¿no? Y que van a producir, ¿no? Distintas alteraciones como edema, entre otros, y el colapso cardiorrespiratorio, ¿no? Otros, por ejemplo, como la picadura de insectos, que el medio de entrada va a ser a nivel subcutáneo y van a producir signos locales en la zona de la lesión, ¿no? También tenemos otras sustancias, como por ejemplo el polen, que puede entrar a través de la vía inhalatoria y producir alteraciones en la mucosa nasal, edema, entre otros. También pueden haber otras sustancias que se pueden inhalar, por ejemplo, la caspa de los gatos, el polen, que también van a producir síntomas respiratorios como la vasoconstricción, el aumento de la producción de moco, entre otros, y otras sustancias que pueden ser consideradas alergenos que ingresan de manera oral, como por ejemplo hemos dicho la leche, los huevos, el pescado, las naranjas, entre otros, que van a producir distintos síntomas, principalmente de tipo gastrointestinal. A ver, entonces, hemos dicho cómo ocurre la degranulación del mastocito. Esta degranulación es un proceso activo que va a ir básicamente la entrada de calcio, como estamos viendo, y esto va a elevar los niveles del AMP cíclico y va a producir una desfosforilización de la membrana que rodea a los gránulos, sustancias preformadas dentro de los mastocitos. Entonces, esta fosforilización y otras alteraciones más van a hacer que esta célula sea más permeable al agua y al calcio, y lo cual va a hacer que estos gránulos comiencen a hincharse, y simultáneamente se van a activar muchas enzimas que dependen básicamente del calcio y van a liberar energía para que los microtúbulos, los microfilamentos, comiencen a hacer un movimiento, que estos gránulos edematosos comiencen a ir hacia la superficie. Y de esa manera fundan su membrana con la membrana citoplasmática y liberen su contenido inmediatamente. Liberen este contenido de mediadores preformados, ¿correcto? Además, hemos dicho que comienza un proceso adicional, que es la formación de derivados del ácido araquidónico, ¿no? Formado por los lípidos que se encuentran en la membrana. Entonces, tenemos dos tipos de mediadores. Los mediadores preformados, que se liberan de manera inmediata, como la histamina, entre estos la histamina, la triptasa, la heparina, entre otros, y factores quimiotácticos, pero principalmente la histamina, la cual va a producir 4 efectos principales: una intensa contracción del músculo liso bronquial, un aumento en la permeabilidad vascular,
un aumento en la secreción de las glándulas, ya sean nasales, bronquiales, gástricas, y factores quimiotácticos, o sea, el reclutamiento de células inflamatorias como eosinófilos y neutrófilos. Los mediadores secundarios, o sea, los que se forman a partir del ácido araquidónico, ¿no? Hemos dicho, van a ser, por ejemplo, las prostaglandinas, los leucotrienos, el factor activador de plaqueta, que van a ser sustancias mucho más importantes, mucho más, si se quiere decir, más fuerte el efecto que van a tener en estos factores tanto de contracción del músculo, del aumento de la permeabilidad y de las secreciones. Entonces, todas estas sustancias comienzan a liberarse. Muy bien, entonces, en los casos de hipersensibilidad tipo 1 vamos a encontrar dos tipos de respuesta. Una respuesta que es la inicial o la rápida, que aparece a los 5-30 minutos a partir de la reexposición al alergeno y que aparentemente cede a los 30 minutos, es decir, la que está en relación con los mediadores preformados. Y una segunda respuesta, una segunda fase retardada, que se va a establecer 2 o 8 horas después sin tener contacto con el alergeno. ¿Por qué? Porque esta es la que se va a desencadenar a través de la liberación de los mediadores secundarios. Y esta dura días y se caracteriza por una intensa infiltración de células inflamatorias y lesión a nivel de los tejidos. Entonces tenemos los mediadores primarios, los mastocitos, que van a hacer, provocan la reacción inicial rápida, que vienen a ser las aminas, por ejemplo, la histamina, ¿no? Que ya hemos hablado de las funciones que produce, ¿no? Por ejemplo, va a inhibir la agregación plaquetaria, va a producir contracción del músculo liso, produciendo cuadros de broncoespasmo. Las personas que tienen estos cuadros producen tener dificultad respiratoria por el broncoespasmo. Produce también aumento de la permeabilidad vascular, lo cual va a producir edemas en las mucosas, a nivel de los labios, a nivel de las mucosas bronquiales, puede producir edema. Incremento en la secreción de las glándulas mucosas, va a producir mayor secreción a nivel de todo el tracto respiratorio, produciendo dificultad respiratoria, entre otros. También tenemos las quimoquinas, que tienen factores o mediadores quimiotácticos que van a reclutar, ya sean eosinófilos, neutrófilos principalmente. Enzimas que están contenidas en la matriz de los gránulos como proteasas, hidrolasas, que van a actuar sobre las proteínas correspondientes, produciendo una mayor movilización de células inflamatorias, y proteoglicanos como la heparina, que tiene una función de tipo anticoagulante. Entre los mediadores secundarios, que son los que se van a encontrar en esta respuesta retardada que dijimos, alrededor de las 2 a 24 horas después de la exposición del alergeno, vamos a encontrar sustancias, como hemos dicho, mucho más poderosas. Por ejemplo, acá tenemos el leucotrieno B4, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, una sustancia con gran poder quimiotáctico para reclutar citos. Los leucotrienos C4, D4, E4, que son, para que ustedes se den una idea, 1000 veces más potentes que la histamina en cuanto al aumento en la permeabilidad vascular, en cuanto a la contracción del músculo liso bronquial y en cuanto a las secreciones de las glándulas mucosas. La prostaglandina D2 también, que va a producir también broncoespasmo, vasodilatación y aumento en la secreción del moco, y el factor activador de plaquetas, que produce agregación plaquetaria, liberación de histamina, broncoconstricción y aumento de la permeabilidad vascular. También tenemos las citocinas, que van a encargarse de reclutar a células inflamatorias, ¿no? Ya hemos dicho, entre ellas los mastocitos. Tenemos al factor de necrosis tumoral, que es una sustancia potente, proinflamatoria, que recluta muchas células inflamatorias. A las interleuquinas 1, 3, 4, 5, 6, al factor estimulante de las colonias de granulocitos y macrófagos y otras quimiosinas.
Entonces vemos que todas estas sustancias pues van a ir aumentando el efecto que se produce. No solamente el contacto con el alergeno, sino ya es un factor en cadena de la liberación de todas estas sustancias, entre las cuales nosotros vamos a tener, por ejemplo, que un factor fundamental es la interleuquina tipo 4, que vamos a ver como en este cuadrito, no sé si ustedes lo logran ver, va a producir una diferenciación de los linfocitos T a linfocitos TH2. ¿No? Si bien todas las interleuquinas van a activar linfocitos, van a producir proliferación y diferenciación de los linfocitos B, van a estimular de alguna manera este efecto, la interleuquina 4 tiene este poder o esta característica adicional importantísima. No, ¿qué pasa? Muy bien. Entonces, hemos dicho que la presencia de la interleuquina 4 es una sustancia fundamental, crucial en la formación de estos linfocitos TH2, porque va a permitir a través de la activación de diversos factores de transcripción, principalmente el STAT6, ¿no? Regular la diferenciación de los linfocitos a los linfocitos TH2. ¿Y cuál es la importancia de que se haga este cambio, ¿no? en este tipo de células? Bueno, es que esta va a ser la responsable de que las células plasmáticas, ¿no? reconozcan al mismo alergeno y produzcan un isotipo de cadenas pesadas específicas de inmunoglobulinas que van a encargarse de secretar gran cantidad de inmunoglobulina E. Y en individuos predispuestos genéticamente, van a tener una sobresaturación de esta interleuquina 4 y va a resultar en el aumento de la inmunoglobulina E por parte de sus células B y por lo tanto van a reaccionar con cuadros de hipersensibilidad como los que estamos viendo. Entonces, predispuestos genéticamente, van a tener estos cuadros de reacciones de hipersensibilidad o reacciones de anafilaxia. Y estas personas reciben los nombres de sujetos atópicos, porque tienen ya diversas características estudiadas. Por ejemplo, en ellos se asocia alelos del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 específicos, como el A1B8 o el A3B7. Alelos del complejo mayor de histocompatibilidad distintos que no se presentan en individuos normales, o sea, sujetos no atópicos, o también presentan cambios genéticos en los linfocitos TCD4 que van a encargarse de la relación en la síntesis de la inmunoglobulina E. Quiere decir que estas personas, ¿no? Son personas que van a tener niveles elevados de inmunoglobulina E. Por ejemplo, hemos dicho que el conteo estándar es 100 unidades por mililitro, pero las personas, por ejemplo, que tienen cuadros de rinitis alérgica, que es un trastorno que ya ustedes capaz han escuchado, que se levantan en la mañana, están con secreción nasal, estornudo, por ejemplo, tienen niveles altísimos de inmunoglobulina E, es decir, son sujetos atópicos que ya tienen esta alteración en ellos y por eso reaccionan frente al frío principalmente. Las personas, por ejemplo, con fiebre de heno, ¿no? Que tienen también síntomas como secreción nasal, picazón en los ojos, estornudos, ¿no? Y que es una respuesta básicamente a alguna sustancia, o algún alergeno en el aire, que puede ser polen, los ácaros, entre otros, ¿no? Las personas que tienen asma o las personas que tienen eczema atópico, ¿no? Todos ellos tienen niveles elevados de inmunoglobulina E. ¿Correcto? Entonces, hay que diferenciar a estas personas, ¿no? Con las personas, por ejemplo, que tienen reacciones pseudoanafilácticas. Es decir, personas que frente a un estímulo, ya sea físico o químico, pero no antigénico, van a desencadenar un proceso de degranulación de los mastocitos, ¿no? Y, por ejemplo, son personas que usan determinados fármacos, por ejemplo, la morfina o la codeína, que actualmente ya no la encontramos porque ha producido en las farmacias, ¿no?
porque ha producido estos cuadros de reacción pseudoanafiláctica. Por ejemplo, el veneno de las abejas, ¿no?, que tiene la melitina, personas que se exponen, por ejemplo, a la luz solar, a traumatismos, a cuadros de calor muy severo o frío, pueden tener estas reacciones de pseudoanafilaxia sin ser individuos que tengan esta alteración, ¿correcto? Sin ser individuos atópicos. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que vamos a ver con los cuadros de hipersensibilidad tipo 1? Pues todas las alergias que ustedes reconozcan, por ejemplo, las conjuntivitis alérgicas, el asma alérgico, las alteraciones cutáneas como la urticaria, las dermatitis atópicas, las alergias físicas que pueden haber al frío, a la luz, al calor, las alergias a los medicamentos, las alergias a los fármacos, las alergias a las picaduras de los insectos, la alergia al contacto con el látex y el cuadro de anafilaxia. Entonces, en todas estas personas se ha desarrollado esta hipersensibilidad tipo 1 en base al cuadrito que estamos viendo. Ha habido la fase de sensibilización, que ya la hemos mencionado. Nuestros linfocitos TH2 han liberado a través de la interleuquina 4 gran cantidad de inmunoglobulina E, han sensibilizado mis mastocitos y frente a una segunda exposición, estos mastocitos liberan directamente al torrente sanguíneo sustancias, ¿no?, mediadores ya preformados, que hemos dicho, principalmente la histamina, y se comienzan a formar nuevos mediadores, ¿no?, distintos, que van a perpetuar este efecto y que también van a producir grandes cantidades de interleuquina 4 para ir aumentando el efecto. Por eso el efecto es mayor después de las 2 semanas por la liberación de estas sustancias que hemos mencionado, ¿no?, produciendo los distintos efectos que hemos visto en los vasos sanguíneos, en las vías aéreas y en la presencia de gran reclutamiento de células inflamatorias. Y los efectos clínicos que vamos a ver van a ser, pues, las manifestaciones de las enfermedades como el asma, la fiebre de heno, los eczemas y las anafilaxias. Yo les había traído aquí un ejemplito para que ustedes me entiendan, un ejemplo de la hipersensibilidad tipo 1 que viene a ser, por ejemplo, en los pacientes asmáticos, que básicamente es lo que hemos visto en el recuento de la hipersensibilidad tipo 1, y en ellos pues va a producirse gran broncoconstricción por una respuesta de tipo inmediata con la liberación de la histamina y un gran reclutamiento celular por una reacción tardía con una gran respuesta inflamatoria. A su vez, se van a producir secreción de moco, gran cantidad de células inflamatorias, gran proceso de hiperreactividad bronquial que se da en estos pacientes. Muy bien. Pasamos a la hipersensibilidad tipo 2. Dijimos que se llamaba citotóxica. Y esta hipersensibilidad tipo 2 se va a dar a través de que puede ser la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina G, y que se van a dirigir contra antígenos, pero que están en la superficie de las células. Y estos antígenos pueden ser antígenos intrínsecos, o sea, que sean de la propia célula del paciente, o extrínsecos, por ejemplo, que haya sido absorbido algún antígeno extraño que se haya pegado a la célula, alguna infección, ¿no?, que puedan ser células propias, que puedan ser células trasplantadas, transfundidas, o células que tienen marcaje con algunos fármacos. Estas células son reconocidas por nuestro sistema inmune, por nuestros macrófagos, ¿no? Y los linfocitos tipo B van a comenzar a producir gran cantidad de anticuerpos, ¿no?, tipo inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, y van a comenzar a generar una respuesta mediada de manera humoral que va a desencadenar con la destrucción de la célula marcada a través de las células natural killer o a través de una lisis mediada por el complemento, ¿no? Este tipo de hipersensibilidad, pues los ejemplos vienen a ser todas las enfermedades que tienen que ver con destrucción de las células sanguíneas por el sistema inmune. Yo marco acá abajo y es aquí. Ya. Entonces, en la hipersensibilidad tipo 2 hemos dicho que puede haber reacciones mediadas por el complemento que van a producir la lisis de la célula. En este caso, nuestra inmunoglobulina G o M, hemos dicho, reacciona con el antígeno en la superficie de la célula, como ustedes ven aquí,
y entonces se produce un ataque directo a la célula, produciéndose como perforaciones en la capa lipídica que van a llevar a que finalmente esta célula sea susceptible de destrucción mediado por el complemento, ¿no? Esta es la forma más frecuente, más importante en la destrucción de las células sanguíneas, ya sean los hematíes, los leucocitos o las plaquetas. Pero sin embargo, hay también otro fenómeno en la hipersensibilidad tipo 2, en la cual hay una toxicidad mediada por las células natural killer y que depende también de los anticuerpos del complemento, sino la cooperación de las células natural killer, que van a atacar a las células marcadas con la inmunoglobulina G y que van a ser destruidas a través de diversos tipos de células, no solo las células natural killer, principalmente estas, pero también otros tipos de células como los neutrófilos, monocitos, entre otros. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los ejemplos más importantes de esta patología? Todas las reacciones transfusionales, las enfermedades hemolíticas del recién nacido, las anemias hemolíticas, las púrpuras trombocitopénicas inducidas por anticuerpos, las leucopenias, las lesiones pénfigo-pénfigoide, que vienen a ser lesiones en la piel, ¿no? De tipo autoinmunitarias, ¿no? Que van a producir lesiones ampollosas, las anemias perniciosas, las trombocitopenias neonatales, ¿no? Algunas alteraciones que tienen que ver con el rechazo, por ejemplo, en el riñón trasplantado, el síndrome de Gau-Pasteur, que tiene que ver con problemas a nivel pulmonar y a nivel renal, de las patologías, la miastenia gravis, las enfermedades de Graves, las enfermedades de Raynaud, ¿no? Entre otros. El ejemplo que les traje para que me puedan entender esto, es la eritroblastosis fetal, que es una enfermedad feto-neonatal provocada por la incompatibilidad feto-materna. Es decir, en este caso, ¿no? La madre, voy a pasar al siguiente para que me puedan entender, la madre es RH negativo, por lo tanto, su pareja RH positivo y tiene un hijo RH positivo. En el momento del parto, entra en contacto con la sangre del hijo y entonces comienza un proceso de sensibilización en la madre, genere anticuerpos específicos anti-RH, ¿no? Y estos van a quedarse ahí hasta el momento en que tenga una segunda exposición, es decir, un segundo embarazo. En ese momento, los anticuerpos pueden trasplazar incluso la placenta y producir destrucción de los hematíes fetales, produciendo la enfermedad hemolítica del recién nacido. Esta enfermedad hemolítica, ¿no? O también llamado eritroblastosis fetal, se va a dar si es que esta patología se detecta durante el embarazo. Pero si el feto nace, ¿no? Y lo diagnosticamos cuando es el recién nacido, vamos a hablar de la enfermedad hemolítica del recién nacido, que básicamente es esto, esta sensibilización de la madre y la presencia de estos anticuerpos dirigidos contra las células sanguíneas del hijo, ¿no? Entonces, en los casos severos, puede producir cuadros de abortos, incluso abortos espontáneos, ¿no? Como ustedes ven, fetos muy pequeños que a veces se desconoce la causa y cuando se evalúa se dan cuenta de que es este tipo de reacción de hipersensibilidad. La hipersensibilidad tipo 3 es la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. Anticuerpo dentro de la circulación y se van a depositar en los tejidos, o sea, en zonas extravasculares, y ahí van a producir una serie de alteraciones con destrucción de los tejidos. El antígeno puede ser un antígeno de tipo exógeno, o sea, puede ser una bacteria, por ejemplo, que ha ingresado, o un virus que ha ingresado, o pueden ser endógenos, que el individuo genere anticuerpos contra componentes propios
produce esta hipersensibilidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo empieza la reacción, ¿no? Normalmente el antígeno, ¿no?, se combina con el anticuerpo, que generalmente es una inmunoglobulina de tipo G, y esta unión, ¿no?, este complejo, se llama inmunocomplejo, ¿no? Y va a llegar hasta los tejidos, ¿no?, en donde se deposita, en tejidos sanos. Pero aquí va a generar una reacción inflamatoria muy severa en la cual generalmente interviene el complemento y va a tratar de destruir al inmunocomplejo, destruyendo también tejidos. Tenemos aquí como ese proceso normal, ¿no?, en el cual el macrófago reconoce a la bacteria o al antígeno, ¿no?, lo fagocita, ¿no?, hace un fagolisosoma y lo destruye, sin producir daño en el tejido adyacente. Pero en la reacción de hipersensibilidad tipo 3, el antígeno reconoce y el inmunocomplejo muchas veces es muy grande, de tal manera que el macrófago no puede hacer una fagocitosis adecuada, hace una fagocitosis frustrada, y al no poder destruirlo, libera las enzimas lisosomales tratando de destruir al inmunocomplejo y produciendo también daño a las células adyacentes. Entonces, en este tipo de hipersensibilidad, los inmunocomplejos se forman, ya hemos dicho, y se depositan en todo el organismo. ¿Dónde se van a depositar? Pues en las zonas donde los vasos sean más pequeños, porque estos inmunocomplejos van a quedar atrapados en esas zonas. Por ejemplo, a nivel del glomérulo, por ejemplo, a nivel de los vasos que llegan a la piel, por ejemplo, a nivel de los vasos que pueden llegar a las zonas articulares. Entonces, la patogenia de esta enfermedad se va a dividir en 3 fases. La formación de los complejos antígeno-anticuerpo en la circulación, los depósitos de los inmunocomplejos en los distintos tejidos y las reacciones inflamatorias en varias localizaciones corporales. La primera fase, en la cual los complejos inmunes se forman, se van a formar estos en la circulación, ya hemos dicho. Es decir, tenemos los antígenos en la circulación, se unen a los anticuerpos y forman los antígenos o los complejos antígeno-anticuerpo ahí, ¿correcto? Entonces, se forman los complejos circulantes o in situ. Muy bien, la segunda fase es que se depositan estos complejos inmunes en los tejidos. ¿En qué tejidos? Pues va a depender de muchas características. Va a depender del tamaño del complejo, del sistema mononuclear, si lo reconoció antes de que llegue a estas zonas o no, de la carga eléctrica, de la valencia, de la estructura tridimensional, de factores hemodinámicos, pero finalmente estos complejos, la gran mayoría se deposita en los glomérulos, en las articulaciones, a nivel de la piel, corazón, superficies serosas y sobre todo vasos sanguíneos pequeños. Mientras más pequeño sea el vaso, mayores posibilidades de que estos complejos se queden ahí. Y tercero, va a producirse la reacción inflamatoria, que ya hemos dicho, los complejos inmunes se han depositado en los tejidos, se produce un daño tisular a través de la liberación de estas enzimas lisosomales que finalmente van a llevar a la destrucción del tejido. Destruye el complemento, pero destruye también los tejidos. Entonces, los complejos antígeno-anticuerpo van a generar una serie de procesos, entre ellos la activación, por ejemplo, de los factores reclutadores, ¿no? Neutrófilos, monocitos, también la activación del complemento, también factores que van a desencadenar factores quimotácticos, la activación de aminas, sustancias vasoactivas, ¿no? Principalmente, mientras que también va a formar o va a permitir la agregación plaquetaria y la activación del factor 12, lo cual va a generar procesos de microtrombosis, ¿no? Factores de
para terminar finalmente en procesos de edema y vasodilatación y reclutamiento de células inflamatorias, monocitos, neutrófilos, entre otros. Finalmente, el conjunto de estas lesiones va a llevar a la activación de los macrófagos que van a liberar las enzimas lisosomales y van a producir necrosis en los tejidos. Entonces, ¿qué enfermedades vamos a encontrar que pertenecen a este grupo? La enfermedad del suero, el ejemplo que he buscado, las vasculitis cutáneas, que tienen que ver con la presencia de algunos medicamentos que generan estos complejos, el eritema nodoso, que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de anticonceptivos orales, sulfamidas, bromuros, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, las poliarteritis, ¿no? Y las glomerulonefritis y enfermedades renales, como hemos visto, tienen que ver con esta patología. Ya. Entonces, el ejemplo que les he traído es la enfermedad del suero. La enfermedad del suero es el prototipo de las enfermedades de los complejos inmunes, ¿correcto? Y en esta enfermedad se administra grandes cantidades, no se administraba porque ya no se utiliza, de suero heterólogo, suero equino, ¿no? Y este suero era reconocido como un cuerpo extraño. Llevaba a la formación de anticuerpos y en la circulación se encontraban el antígeno anticuerpo y formaban estos complejos que se depositaban en los tejidos. Entonces, una vez que se aplicaba el suero, a los 5 días después de la inoculación del suero, se formaban estos pequeños, estos anticuerpos séricos, ¿no? Y formaban inmunocomplejos pequeños, los cuales generalmente los macrófagos y nuestro sistema inmune trataban de depurarlos, pero de forma poco efectiva, y se terminaban formando complejos cada vez mucho más grandes, que se depositaban en los paredes arteriolares, ¿no? Y produciendo cuadros de vasculitis, o sea, inflamación a nivel de estos vasos pequeños, ¿no? Activación de células inflamatorias, liberación de mediadores vasoactivos, entre otros. Y también producía daños en otros tejidos, o sea, era una enfermedad de tipo sistémica. Producía a nivel de los glomérulos daño, produciendo glomerulonefritis, en las articulaciones produciendo cuadros de artritis, a nivel de la piel, a nivel del corazón y a nivel de las superficies serosas. El otro ejemplo es la hipersensibilidad tipo 3, es la glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos, que es exactamente lo mismo. En este caso, los inmunocomplejos llegan hasta la zona de los glomérulos y aquí se produce un ataque, ¿no?, de nuestros tejidos, mediado también por células, principalmente macrófagos, que finalmente van a producir destrucción de los glomérulos y muy bien. El cuarto tipo de hipersensibilidad, la hipersensibilidad tipo 4, es la hipersensibilidad más lenta de todas, ¿no? Y se la llama también un tipo de hipersensibilidad de tipo tardía, porque se demora 2 a 3 días, ¿correcto? También requiere una sensibilización previa en los pacientes, ¿no? Y en este caso no está mediado por anticuerpos, sino por células, ¿no? Entonces, en un segundo contacto, los linfocitos T van a provocar una respuesta inflamatoria a destiempo. Ya hemos dicho 2 o 3 días. Y esta es una reacción que generalmente es una reacción por contacto a través de la piel. Aquí nosotros vemos que vamos a tener una respuesta mediada por los linfocitos Th1, que es un tipo de sensibilidad retardada, es decir, mis linfocitos previamente sensibilizados en una segunda exposición van a liberar linfocinas, las cuales van a amplificar las reacciones reclutando gran cantidad de células inflamatorias y
acumulándolas en un solo sitio, entre ellas los macrófagos. El interferón aquí actúa como un factor quimiotáctico de macrófagos, recluta mayor cantidad y todas estas células van a tratar de ¿qué cosa? De aislar al antígeno, formando los famosos granulomas. Esta es la hipersensibilidad de tipo retardada, ¿no? Mediada por estas células, por estos linfocitos Th1. Pero también hay un proceso de citotoxicidad mediada por los linfocitos T, en el cual frente a virus, frente a células tumorales, frente a sustancias, por ejemplo, hongos, se origina el reconocimiento de estas células y a través de un proceso de lisis, ¿no? Se reconoce al antígeno que se encuentra en la superficie y se genera un daño, una destrucción de la célula afectada, produciendo lisis de la célula marcada. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que nuestro antígeno, ¿no? Es procesado por el macrófago y este va a estimular, por ejemplo, a las quimiosinas que van a llevar al reclutamiento de macrófagos en el sitio ya donde está el antígeno específico, va a llevar, por ejemplo, a la activación del interferón que activa los macrófagos y aumenta la liberación de los mediadores de la inflamación, va a llevar al factor de necrosis tumoral que va a llevar a la destrucción local del tejido y al factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos para que genere una activación a partir de las células madres de la médula ósea para que se produzcan mayor cantidad de células inflamatorias. No avanza. El resultado de todo esto es la formación de los granulomas que ya ustedes han visto en sus láminas de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, este es un granuloma de tipo tuberculoso, ¿no? ¿Y cuáles son las enfermedades asociadas a este tipo de hipersensibilidad? Vamos a tener, por ejemplo, la dermatitis por contacto, las neumonitis por hipersensibilidad, los granulomas por organismos intracelulares, las enfalomielitis post-vacunación antirrábica y otras enfermedades de tipo autoinmune, las hipersensibilidades de tipo medicamentosas, entre otras. ¿Correcto? En este tipo de lesiones son estas. Y el ejemplo que les traído es la reacción de la tuberculina, que ustedes conocen, que se genera a través de la inyección intradérmica de un componente lipopolisacárido proteico del bacilo de la tuberculosis. Y en los individuos previamente sensibilizados, ¿no? Al cabo de 8 a 12 horas se va a ver un enrojecimiento e induración en el punto de la inyección, ¿no? ¿Qué es lo que se evalúa? ¿Y por qué se produce esta induración del tejido? Porque en esa zona se acumulan células mononucleares en el tejido subcutáneo, en la dermis, y se producen estas reacciones granulomatosas que hemos descrito. Muy bien, terminamos con las respuestas inmunitarias excesivas y pasamos a las respuestas inmunitarias de tipo insuficiente, es decir, las inmunodeficiencias, ¿no? En este grupo de enfermedades existen dos tipos, las inmunodeficiencias primarias o congénitas y las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas. En las inmunodeficiencias de tipo congénita hay una alteración, como su nombre lo dice, de tipo genética, que va a llevar a la producción defectuosa, ya sea de linfocitos T, de linfocitos B, de ambos linfocitos o de otros componentes del sistema inmune, ¿correcto? Y en las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas son enfermedades que van a aparecer a lo largo de la vida del individuo como consecuencia de infecciones, entre ellas las virales, por ejemplo, como las lesiones del SIDA, cuadros de malnutrición, enfermedades del sistema inmune como las leucemias, trasplantes, entre otros. De inmunodeficiencias primarias tenemos las deficiencias humorales, ¿no? En las cuales, por ejemplo, las personas no produzcan lo que son anticuerpos, deficiencias celulares, ¿no? Relacionadas a los linfocitos T, deficiencias combinadas,
deficiencias fagocitarias cuando el daño o la alteración se produce a nivel de los macrófagos, o deficiencias del complemento. De estas alteraciones, la principal, la más importante en frecuencia, son las deficiencias que tienen que ver con anticuerpos. Después siguen las deficiencias de anticuerpos combinados con las células, ¿no? Con las alteraciones celulares que tienen que ver con las células de tipo T, en un 15%, las alteraciones o inmunodeficiencias en los macrófagos en un 10%, las inmunodeficiencias que solamente tienen que ver con las células o los linfocitos T en un 5%, y las deficiencias del complemento, que son las menos frecuentes, en un 5%. De todas las enfermedades que vamos a ver, la más común entre ellas es la deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A, que es una afección del sistema inmune en la cual no se forma este tipo de inmunoglobulina, que de alguna manera nos ayuda a defendernos de infecciones banales, ¿no? De tipo bacteriana principalmente, y se va a producir en estos niñitos cuadros de neumonías, infecciones, otitis, entre otros, ¿no? Cada uno de ellos con una prevalencia mucho menor. Recuerden, la deficiencia de inmunoglobulina selectiva es la más frecuente, ¿no? Por ejemplo, la inmunodeficiencia común variable, que va a tener niveles bajos de distintos tipos de inmunoglobulinas, las inmunodeficiencias severas combinadas, ¿no? Que esto se va a dar, por ejemplo, en los niños burbuja, ¿no? Que van a tener una tasa de mortalidad alta, ¿no? O las hipogamma globulinemias transitorias de la infancia, entre otros. No avanza. Ya. Muy bien. En las inmunodeficiencias de tipo primarias, ¿no? Vamos a ver que se diagnostican a partir de los 6 meses. Recordemos que hasta los 6 meses la gran mayoría de niños tiene la protección materna, que viene a ser debido a la lactancia, ¿no? Entonces, a partir de los 6 meses ya podemos encontrar algunos síntomas que pueden verse en los niños, como por ejemplo frecuencia aumentada de infecciones, muchas de ellas graves, infecciones de tipo prolongada, dependencia de antibióticos permanente, y que pueden deberse a microorganismos de tipos raros. Entonces, estas patologías van a ser más frecuentes en el sexo masculino, de 5 a 1 en relación a las niñas, ¿no? Acá podemos ver en este cuadrito, por ejemplo, distintos síndromes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, vamos a hablar ahorita del síndrome de DiGeorge, que se debe a una alteración genética, a una anomalía específica que va a llevar a la aplasia del timo, que es el sitio donde maduran los linfocitos de tipo T principalmente, por lo cual va a generar un déficit celular principalmente, ¿no? Hay otras deficiencias, por ejemplo, de los complejos mayor de histocompatibilidad, que van a llevar a distintas alteraciones en la activación de factores críticos de la, básicamente, inmunodeficiencia de tipo celular, ¿no? O, por ejemplo, la gamma globulinemia ligada al cromosoma X, ¿no? Que es una lesión que ahorita vamos a verlo, que tiene que ver con la inmunodeficiencia de tipo humoral. Y no se olviden la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, que es de todas las inmunodeficiencias primarias la más frecuente. Muy bien, recordemos entonces que todas estas células que hemos mencionado nos van a defender de distintos factores, ¿no? Infecciosos principalmente, ¿no? Por ejemplo, los macrófagos tienen que ver con las infecciones bacterianas, micóticas y sobre todo también micobacterianas, como la tuberculosis. Los linfocitos, su mayor ámbito de acción viene a ser en la defensa de las bacterias y también, en menor grado, de los virus. Los linfocitos T tienen que ver con la defensa
de sustancias como micobacterias, parásitos, hongos y en menor grado también bacterias y virus. El sistema del complemento, que también tiene que ver con las infecciones bacterianas, y los linfocitos natural killer, que tienen que ver con las infecciones de tipo viral. Esto lo digo porque ahorita vamos a ver, por ejemplo, en las inmunodeficiencias humorales, las cuales se van a caracterizar por tener niveles séricos bajos, una o varias inmunoglobulinas, van a ser personas que van a tener escasa respuesta a generar anticuerpos por las vacunas, ¿no? Con números disminuidos de linfocitos B, ¿no? Y que van a tener principalmente, ¿cómo se dice? Complicaciones de tipo bacterianas, ¿no? Es decir, infecciones recurrentes en vías respiratorias, piel, meninges, huesos, produciéndose en ellos cuadros de otitis, sinusitis, neumonías a repetición, que son lo más común. El ejemplo de esta patología, de estas inmunodeficiencias de tipo humoral que escogí, es la gamma globulinemia ligada al cromosoma X, ¿no? Que es la inmunodeficiencia de Bruton, en la cual es una forma caracterizada por la ausencia prácticamente de todas las inmunoglobulinas de tipo séricas. Es decir, esta enfermedad se va a dar principalmente o afecta únicamente a los hombres, ¿no? Y se va a dar por la mutación del gen BTK, ¿no? O la tirosinasa, que se encuentra situado en el cromosoma X y que va a jugar un papel importantísimo, crucial, en la maduración de los linfocitos B, que van a quedar como linfocitos inmaduros, ¿no? Que no van a poder cumplir su función adecuadamente. Entonces, estos niños con esta gamma globulinemia van a tener infecciones recurrentes alrededor de los 9 meses por gérmenes aparentemente bacterianos, principalmente Staphylococcus, que van a producir cuadros de conjuntivitis, faringitis, otitis, bronquitis, entre otros. Sin embargo, las infecciones virales y micóticas tienen un curso normal en ellos porque su inmunidad de tipo celular no está alterada. En ellos, por ejemplo, se hace un estudio de electroforesis, ¿no? Para determinar la disminución de los de inmunoglobulinas, pero esto, como hemos dicho, después de los 6 meses, que ya no haya presencia de los anticuerpos maternos, ¿correcto? En las inmunodeficiencias de tipo celulares, ¿no? Que vamos a ver con una inmunodeficiencia básicamente de la función de los linfocitos T, van a tener estas personas complicaciones, por ejemplo, oportunistas, estos niños, porque es una inmunodeficiencia primaria, ¿no? Entonces van a tener infecciones de tipo viral o micóticas y reacciones de hipersensibilidad retardada. La patología que escogí para poder verlo como ejemplo es el síndrome de DiGeorge, que es una enfermedad causada por la delección del largo del cromosoma 22 por un patrón autosómico dominante, ¿no? Entonces, en ellos vamos a ver que se genera un déficit selectivo de las células T, debido a la falta del desarrollo de la tercera y cuarta timo principalmente, ¿no? De las glándulas paratiroideas, de las células claras de la tiroides y del último cuerpo branquial. En ellos se va a ver una alteración facial, ¿no? Una alteración en la forma de la boca, de los pabellones auriculares, o sea, es una facies característica en el síndrome de DiGeorge, ¿no? Y también vamos a ver lo principal, que es la ausencia del timo, ¿no? También va a haber alteraciones congénitas en el corazón y los grandes vasos, y va a llevar esto a niveles bajos de linfocitos circulantes, linfocitos de tipo micóticas y virales, ¿correcto? En estos niños. En las inmunodeficiencias de tipo humoral y celular, o sea, que no tengan anticuerpos, que no generan anticuerpos y que también tengan daños en los linfocitos T, pues estas inmunodeficiencias van a ser letales. Generalmente
en el momento lactante o en los primeros años de vida. Muy bien, pasamos. Este tipo de inmunodeficiencias secundarias o adquiridas, cuando nosotros hablamos, pues lo primero que pensamos es SIDA, ¿no? Porque fue o es una enfermedad, en ese momento fue una pandemia, ¿no? En los años 80, 90, pero no es la única patología que puede producir una inmunodeficiencia adquirida. Hay condiciones fisiológicas, ¿no?, que van a llevar a esas alteraciones. Por ejemplo, la edad. Las personas ya ancianas tienen un deterioro de las defensas físicas, tanto de la piel como las mucosas, van a disminuir también la cantidad de células y las funciones, por ejemplo, de la fagocitosis, ¿no?, y del repertorio celular que tengan. Las personas embarazadas, por ejemplo, porque los niveles de progesterona van a inhibir la proliferación de distintos tipos celulares del sistema inmune. Los cuadros de estrés, ustedes han escuchado, por ejemplo, que tienen estrés, por ejemplo, pueden hacer cuadros de herpes, ¿no? Porque también disminuye las defensas, ¿no? Condiciones de tipo patológicas, por ejemplo, enfermedades de tipo endocrinológicas como la diabetes o la desnutrición, incluso la obesidad también puede condicionar cuadros de inmunodeficiencia. Enfermedades digestivas como la cirrosis, enfermedades renales como la insuficiencia renal crónica avanzada, los síndromes nefróticos, las personas que están sometidas a hemodiálisis o diálisis periódica, lógicas como el hipoesplenismo, las personas que han sido sometidos a esplenectomías, las personas que tienen cuadros de transfusiones, linfomas, leucemias, mielomas, las enfermedades de tipo autoinmune, ¿no?, como los lupus eritematosos sistémicos, las personas que tienen tumores malignos, ya sea de distintos órganos, como acá les he puesto mama, colon, entre otros, ¿no?, pero puede ser cualquier tipo de tumor. Infecciones, por ejemplo, por el herpes virus o por el virus del VIH, ¿no? Fármacos que se pueden utilizar, fármacos las personas que han sido sometidas a trasplantes renales, ¿no? O fármacos inmunomoduladores en las personas que tienen enfermedades de tipo autoinmune. Entonces, en ellos utilizan este tipo de medicamentos que los condiciona a ser personas con una inmunodeficiencia. Las personas que han sufrido traumatismos severos, por ejemplo, los politraumatizados, ¿no?, que van a depender en gran magnitud de la lesión, ¿no?, de los traumatismos que tengan, y esto se va a deber por secreción masiva de citocinas y monocitos, reclutar gran cantidad de células inflamatorias, o las personas que son grandes quemados, ¿no?, que también tienen cuadros de inmunodepresión. Entonces, y los factores ambientales, ¿no?, por ejemplo, las personas que han sido sometidas a radiaciones, ¿no?, o las personas que están en contacto con tóxicos químicos, como por ejemplo quimioterapias, ¿no?, sustancias pesticidas, hidrocarburos, metales pesados o etanol. Entonces, las inmunodeficiencias de tipo secundarias son frecuentes y no solamente nos podemos referir a una patología. Como ustedes ven, hay cantidad a las inmunodeficiencias de tipo secundarias. La enfermedad que traigo aquí de ejemplo es la enfermedad del SIDA, que ya ustedes ya la han visto, ya la han estudiado anteriormente, saben que es una enfermedad retroviral epidémica que causa una inmunosupresión profunda, ¿no?, con infección de gérmenes de tipo oportunistas, también neoplasias secundarias y manifestaciones de tipos neurológicas, ¿no? Entonces, este retrovirus, ¿no?, su objetivo principal es el sistema inmune. Y esta inmunosupresión causada por el VIH, ¿no?, afecta a la inmunidad mediada por células, porque su objetivo, su blanco, son los linfocitos TCD4. Entonces, en ellos vamos a ver que como esta célula, el linfocito TCD4, es la célula primordial, la célula diana, la célula que ataca, es esta célula que
que nosotros vamos a ir midiendo para ir viendo cómo afecta el sistema inmune en estas personas. Entonces, se hace un conteo de estas células, ¿no? Y cuando nosotros vemos que los niveles bajan por debajo de 500 unidades, ¿no? Nosotros veremos que el paciente comenzará a tener síntomas de esta inmunodeficiencia, es decir, patologías de tipo oportunista principalmente, ¿no? Pero posteriormente puede elevarse estos niveles, pero finalmente, a medida que el curso natural de la enfermedad avance, va a ir disminuyendo hasta que se encuentre por debajo de 200 unidades, y aquí ya entraremos a la fase SIDA. Ya, en la fase SIDA, ¿no? Podremos encontrar estas infecciones de tipo oportunistas, que hemos dicho pueden ser por distintos agentes. Pueden ser parasitarios, como el toxoplasma, el Cryptosporidium, ¿no? Entre otros. Pueden ser bacteriales, ¿no? Como el Mycobacterium tuberculoso. El Mycobacterium tuberculoso, justamente por este déficit de estos linfocitos TCD4, que como vimos también tiene que ver con la hipersensibilidad tipo 4 o retardada, que tiene que ver con la formación de estos granulomas. Entonces hace una sinergia con los pacientes HIV positivos. Agentes micóticos, por ejemplo, el Pneumocystis carinii o el Cryptococcus neoformans o el histoplasma, entre otros. Virales, por ejemplo, como el herpes virus, el citomegalovirus, el herpes zóster, y también puede tener mayor incidencia de enfermedades malignas, como ustedes han visto, el sarcoma de Kaposi, los linfomas no Hodgkin o linfomas primarios a nivel del cerebro. Muy bien, pasamos, entonces terminamos con las respuestas inmunitarias insuficientes y ahora pasamos a las respuestas inmunitarias inadecuadas, es decir, que mi sistema inmune está alterado por procesos en los cuales no actúa de manera correcta, ¿no? Acá hablamos del concepto de autoinmunidad, que es un proceso que se desencadena por la alteración en el reconocimiento de lo propio. Es decir, mi sistema inmune ya no reconoce a las propias células de uno y por lo tanto genera autoanticuerpos o también una alteración mediada por células y va a producir distintas enfermedades de tipo autoinmune. Las más conocidas, la diabetes mellitus, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la psoriasis, entre otros. Entonces, los mecanismos de control existentes en el organismo no actúan de forma correcta y por lo tanto mi linfocito o mis anticuerpos reconocen como extraños mis propias células del organismo. Muy bien, entre las enfermedades de tipo autoinmunitarias tenemos las enfermedades de tipo sistémicas y las enfermedades de tipo locales. Las sistémicas son enfermedades que no afectan a un órgano específico, sino que van a producir anticuerpos que van a afectar a varios órganos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos las polimiositis, ¿no? Que produce una miopatía inflamatoria de tipo crónica, ¿no? Generalizada. O el lupus eritematoso sistémico, que se va a dar con mayor frecuencia en mujeres, ¿no? Y que en un ratito vamos a hablar porque es el ejemplo de esta patología que he escogido. También tenemos las enfermedades órgano-específicas, o sea, que afectan un órgano específico, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1, en la cual es una enfermedad autoinmune y se produce una destrucción selectiva de las células beta del páncreas, ¿no? Produciendo un déficit en cuanto a la insulina, ¿no? La enfermedad de Addison, ¿no? Que hay una alteración, un daño de la glándula adrenal produciendo un cuadro de hipofunción, ¿no? La tiroiditis de Hashimoto, que también es una enfermedad de tipo autoinmune que produce destrucción de la glándula tiroidea o la lesión del pénfigo vulgar, ¿no? Que también produce una enfermedad autoinmunitaria que ataca las células a nivel de la piel, produciendo ampollas o llagas, ¿no? Las enfermedades hemolíticas también se pueden ver aquí. Entonces, en estas enfermedades ya se ha encontrado
ya se ha encontrado diversos agentes que lo produzcan. Por ejemplo, en la enfermedad de Graves, ¿no? Que es una tiroiditis de tipo autoinmune, y se encuentran anticuerpos dirigidos contra el hormona estimulante de la tiroides. Entonces, al destruirse este receptor, nuestro organismo comienza a tratar de aumentar los niveles de hormonas tiroideas en un afán de activar este sistema, produciendo cuadros de hipertiroidismo. En la tiroiditis de Hashimoto, lo contrario, se producen anticuerpos antitiroideos, o sea, contra la glándula tiroidea, y por lo tanto produce destrucción de la glándula e hipotiroidismo. En la enfermedad de Addison, que ya dijimos, producimos un daño de la glándula adrenal, ¿no? Con una hipofunción. En la gastritis autoinmune, anticuerpos contra el factor intrínseco y las células parietales, produciendo destrucción, ¿no? Produciendo una gastritis atrófica y anemia perniciosa. En la diabetes mellitus, también anticuerpos contra las células beta, produciendo cuadros de diabetes. Y en la miastenia gravis, anticuerpos contra los receptores de la acetilcolina, produciendo cuadros de fatiga y enfermedad neuromuscular. Avanza. Ya, en la teoría de por qué se producen estas enfermedades es porque hay una alteración de la permeabilidad intestinal que implica el pase de algunos antígenos desde el intestino a la sangre, y esto podría desencadenar las enfermedades de tipo autoinmune, obviamente también en individuos predispuestos genéticamente. Entonces, ¿cuáles son los factores más importantes que provocan el aumento de la permeabilidad intestinal? Las bacterias intestinales y la gliadina, que es una fracción proteínica del gluten. Entonces, se cree que en estos individuos predispuestos genéticamente, esto podría ser lo que desencadena estas enfermedades autoinmunes. También se cree en las personas prematuras, obviamente porque pueden tener trastornos de esta permeabilidad intestinal, personas expuestas a la radiación o a la quimioterapia, ¿no? Entonces, estas enfermedades se van a dar principalmente en familias, ¿no? Hay una asociación familiar, predominantemente con manifestaciones clínicas que pueden ser sistémicas o específicas, ya hemos dicho cuándo, ¿no? El órgano afectado va a ser dañado por las células, ¿no? De nuestro sistema inmune. Hay una infiltración tisular de las células mononucleares. Hay asociados factores genéticos, HLA, concomitancia con varias enfermedades de un mismo individuo, y tienen un curso subagudo con exacerbaciones y remisiones espontáneas. Estas patologías, estas enfermedades de tipo autoinmune, pues representan un 3 a un 5% de la población general, ¿no? Entre las enfermedades más comunes, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la diabetes, la tiroiditis de Hashimoto, entre otros. El ejemplo que les he traído hoy día es el lupus eritematoso sistémico, que como ustedes ven es una enfermedad autoinmune crónica que va a afectar diversos tejidos, produciendo inflamación y daño de los tejidos mediado por el sistema inmune, ¿correcto? A través de los anticuerpos que se producen y también a través de la mediación de los complejos antígeno-anticuerpo, es decir, se relacionan diversas alteraciones del sistema inmune en esta patología. Voy a avanzar porque... bueno, entonces hemos visto que aquí en esta patología hay autoanticuerpos, ¿no? Que van a llevar a que las células T supresoras vayan a funcionar de manera alterada, ¿no? Y también hay depósitos de complejos inmunes. Entonces, esta enfermedad se da en mujeres, ya hemos dicho, mujeres jóvenes, alrededor de los 40 años, entre los 20 a 60 años, predominantemente también en mujeres de raza negra, ¿no? Y generalmente se da después de una infección, ¿no? Generalmente, aparentemente viral, que podría ser la que desencadena esta enfermedad de tipo autoinmune. Incluso se ha asociado
temporalmente la infección del virus de la Epstein-Barr con la aparición lúpicas, ¿no? Obviamente también existe un factor genético importante, pero no suficiente para causar la enfermedad, porque en gemelos monocigotos, por ejemplo, tan solo el 25% tienen correlación con esta patología, mientras que en los gemelos dicigotos tan solo un 2%. Sin embargo, en estas personas también vamos a ver reacciones por la luz solar, por la radiación ultravioleta, que es un factor ambiental también ligado a este tipo de alteraciones. Entonces, vamos a ver fatiga, malestar, ¿no? Erupciones en ala de mariposa, esta erupción que ustedes ven clásica, que se agrava con la luz solar, ¿no? Lesiones en distintas zonas del organismo, distintos órganos. Vamos a ver que se produce en las articulaciones, ¿no? Lesiones como sinovitis, ¿no? Pericarditis, ¿no? Derrames pleurales, entre otros, nefritis por lupus, cuadros de artritis y el exantema en alas de mariposa, que hemos dicho, ¿no? Entonces, en estas personas, ¿qué es lo que se va a producir? Va a haber depósitos de complejos inmunes circulantes preformados, que ya habíamos mencionado, produciendo cuadros de nefritis lúpica, vasculitis, cistitis, neumonitis, entre otros. A la vez, va a haber un daño dirigido de los autoanticuerpos, por ejemplo, autoanticuerpos que van a producir alteraciones, por ejemplo, directamente a células, ya sean células sanguíneas o células del sistema fagocítico, produciendo cuadros de anemia hemolítica, funcional de los autoanticuerpos. Por ejemplo, si se produce un anticuerpo contra la beta-2 glicoproteína, que es un anticoagulante natural, no, esto puede favorecer trombosis. O sea, dependiendo del anticuerpo, hacia qué sustancia está dirigida, ¿correcto? Entonces, aquí, bueno, esto es el tema de alas, en alas de mariposa que habíamos visto, ¿no? Los cuadros de glomerulonefritis lúpica que se van a dar en estas personas y en los cuales vamos a ver la presencia de estos autoanticuerpos en las zonas glomerulares que van a ser diagnosticados con la inmunofluorescencia que ustedes han visto de seminario, ¿no? Entonces, ¿no? El diagnóstico va a estar en el diagnóstico justamente de estos autoanticuerpos, ¿correcto? Muy bien, muchas gracias. Eso era lo que quería explicarles. Espero me hayan podido entender. Les pido disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. Y ahora sí, rapidito voy a tomar la asistencia. Les pido por favor